Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar una nueva videoclase de la asignatura que corresponde a la materia de gerencia estratégica. Ustedes recuerdan que hemos avanzado el tema 4, capítulo 4, referente a lo que es la auditoría interna. Corresponde el capítulo 5, pero vamos a tomar como el tema 5 este tema que es muy importante, o este capítulo que es muy importante, y que está referido al análisis y elección de la estrategia. Ustedes recordarán que habíamos hablado en el segundo capítulo la misión y la visión, en el tercer capítulo la auditoría interna y en el cuarto capítulo la auditoría externa. Este quinto capítulo que corresponde o quinto tema que corresponde al capítulo número 6, vamos a hablar del análisis y de la elección de la estrategia. Un tema muy importante, ya que nos va a permitir dar muchas herramientas para determinar cuál es la mejor estrategia a aplicar dentro de una organización. El subtítulo el primer subtítulo que viene habla de la naturaleza del análisis y la elección de la estrategia. El analizar la información y posteriormente elegir una estrategia tiene la finalidad o busca determinar las líneas alternativas de acción, es decir, cuál es la estrategia mejor aplicada a la organización, y que de alguna manera ayuda a la empresa a alcanzar mejor sus objetivos, la misión de la empresa y la visión empresarial. Recordemos que dentro del modelo de administración estratégica estamos recalcando lo que es la misión-visión, la auditoría externa y la auditoría interna. Después de esto, correspondería establecer los objetivos a largo plazo, que estamos saltando este capítulo y nos estamos yendo directamente al capítulo 6, que es mucho más importante, de generar y evaluar y seleccionar estrategias, ¿no? Que nos va a permitir y otorgar las herramientas indispensables para una mejor gerencia estratégica. Decir que las estrategias se derivan de la visión y la misión de la empresa. Es decir, las estrategias deben estar muy relacionadas o encaminadas con la misión empresarial. Las estrategias que se vayan a determinar o las estrategias que se vayan a implementar deben estar directamente relacionadas con la misión y la visión de la empresa. También con los objetivos de la empresa, así como también con las herramientas de la auditoría interna y de la auditoría externa, que ya habíamos avanzado y que tienen las matrices F y F, ¿no? ¿Cuál es el proceso de generar y seleccionar la estrategia? Los estrategas jamás consideran todas las alternativas posibles que podrían beneficiar a la empresa. Es decir, la estrategia determinada a través de este análisis de estas herramientas no son definitivas, no es única. Existen varias posibilidades de estrategias a ser aplicadas, ¿sí? Entonces, por esta razón, nos dicen que se debe desarrollar un conjunto manejable de las estrategias alternativas más atractivas. De esta variedad de estrategias que se puedan aplicar, debemos de escoger la que mejor se acomode a nuestra empresa o organización, determinando además las ventajas y desventajas, qué beneficios, qué compensaciones, los gastos que implican la implementación de estas estrategias y los beneficios que vamos a obtener con la aplicación de estas estrategias. Entonces,
hay una serie de variables también, aparte de haber determinado la estrategia, que van a influir en la implementación de la estrategia o en la selección también de la estrategia. Identificar y evaluar las estrategias alternativas debe implicar a gran parte de los gerentes o de los administradores, ¿no? Esta evaluación de estas variables en cuanto a lo que son gastos, beneficios, ventajas, desventajas, son evaluados por los gerentes de las empresas para saber cuál es la que más se acomoda hacia la organización y cuál es factible de aplicarse. Todos los participantes en el análisis y en la elección de la estrategia deben contar con la información de la auditoría externa e interna de la empresa. Es decir, que las herramientas muy importantes es contar con estas auditorías que ya habíamos avanzado en temas anteriores. Esta información, junto con la declaración de la misión de la empresa, ayudará a los participantes a cristalizar sus propias mentes, estrategias particulares que podrían beneficiar más a la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que con la recolección de la auditoría interna, la auditoría externa, saber cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión empresarial, nos va a permitir poder ya imaginar, poder ya un poco determinar hacia qué tipo de estrategia está encaminada la organización, ¿sí? Este proceso es más intelectual, es más de análisis, es más intuitivo, es más de estudiar toda la información que se tiene para poder determinar una estrategia, ¿sí? Además, dice, debe alentarse la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia va a estar encaminada en función al análisis de toda la información que tengan hacia una estrategia ya más definida. Pero para ello, para que no sea tanto creativo o intelectual o de análisis o intuitivo en este caso, se presenta un esquema exhaustivo en la formulación de estrategias. ¿Y cuál es este esquema exhaustivo? Aquí tenemos un esquema analítico de la formulación de estrategias que tiene 3 etapas importantes. Esta es la parte o la estructura más importante de este capítulo. Si ustedes se fijan, la primera etapa es de entrada de información o es de la entrada de los datos o de las aportaciones. Y acá se tiene que ya hemos explicado y hemos avanzado, tenemos la matriz de evaluación de factores externos, F, la matriz de evaluación de factores internos, EFI, y la matriz de perfil competitivo, MPC, son las herramientas de entrada de datos o de aportaciones. Posterior a eso, se tiene una segunda etapa que se llama la etapa de conciliación o la etapa de análisis o la etapa de selección de la información. En esta etapa tenemos también varias matrices. En realidad son 5 tipos de matrices. La matriz de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nosotros conocemos como la matriz FODA. Entonces, esta es una herramienta para poder determinar o seleccionar toda la información que tenemos antes de la determinación de la estrategia. Tenemos otra que es la matriz de posición estratégica y evaluación de acciones, SPACE, que es otra herramienta, la matriz de la Boston Consulting Group o la BCG, que es otra herramienta también para poder determinar cuál es la información y seleccionar la información importante, la matriz interna y externa, que es una combinación de la información de las matrices F y F, la matriz interna y externa, y la matriz de la gran estrategia, que aquí ya nos muestra a qué tipo de estrategia o estrategias está dirigida nuestra organización y de la cual podemos seleccionar la más adecuada. Esta segunda etapa es muy importante
ya que es una etapa de análisis de la información. Finalmente, la tercera etapa que corresponde a la etapa de decisión, de determinar cuál es la estrategia que más se adecua a nuestra organización. Y eso se hace a través de una matriz de planeación estratégica cuantitativa o MPEC, ¿sí? Esta es toda la estructura de este capítulo 6 en lo que es el análisis y la formulación de la estrategia más adecuada para la organización. Continuando con ello, vamos a volver a recalcar que aquí está en forma teórica, no en forma gráfica. La etapa 1 consiste en la matriz externa F, la matriz interna F y la matriz de perfil competitivo, también llamada etapa de entrada de datos. La etapa 2, llamada etapa de conciliación, de análisis, de selección, que incluyen las matrices del FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, la matriz SPACE, que habla de la posición estratégica y evaluación de acción, la matriz de la BCG o de la Boston Consulting Group, la matriz interna y externa y la matriz de la gran estrategia. 5 herramientas que corresponden a esta etapa llamada también de análisis o de conciliación. Y finalmente la etapa 3, llamada etapa de decisión, que implica una sola herramienta llamada matriz de planeación estratégica cuantitativa. Esas son las 3 etapas que acá están describiendo, pero que lo hemos presentado en este esquema que está bastante entendible para lo que vamos a avanzar más adelante. Las 9 técnicas incluidas en el esquema de formulación de la estrategia requieren la integración de la intuición y del análisis. ¿Cuáles son estas 9 técnicas? Acá tenemos 3, acá tenemos 5, 3 más 5, 8 y la última 9. Estas 3 herramientas son guiadas más por una intuición de lo que es la percepción de la organización. Es guiada más por un análisis de cómo un empleado o un gerente tiene la posición de la empresa dentro de lo que es el mercado. Con los ejemplos y al avanzar cada una de las etapas, vamos a poder entender mucho mejor. Veamos la primera etapa. Habíamos indicado, volvemos a repetir, que esta primera etapa corresponde a 3 herramientas o 3 matrices, ¿no? La F y la MPC, que es la matriz de perfil competitivo. Esta primera etapa requieren que los estrategas, las personas que van a analizar toda la información, cuenten la subjetividad durante las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias. ¿A qué se refiere que cuantifiquen la subjetividad? Es decir, estamos hablando que van a describir ciertas cualidades de la organización. Una cualidad subjetiva, podríamos hablar de la calidad del producto, ¿sí? Otra cualidad podríamos hablar de la fortaleza en la parte económica, ¿no? Entonces, debe ir registrando ciertas características que no son cuantitativas, sino que son más subjetivas, ¿no? Que no se pueden cuantificar, ¿no? Permite además esto a los estrategas en la primera etapa generar y evaluar con más facilidad y eficacia las estrategias alternativas. Siempre se necesita el buen juicio intuitivo a la hora de determinar las ponderaciones y calificaciones más adecuadas. Como la matriz F y F, se hace una ponderación de estas
cualidades subjetivas de la organización. La segunda etapa que habíamos indicado que consiste en 5 herramientas básicas. Esta etapa comprende 5 técnicas, como dice aquí, que es la matriz FODA, la matriz SPACE, la BCG, la interna externa y la matriz de la gran estrategia. Estas herramientas dependen de la información derivada de la etapa de entrada. ¿Qué quiere decir? De la matriz externa, la de perfil competitivo y de la matriz interna. Se recaba toda esa información y se puede armar estas 5 técnicas o 5 herramientas, ¿no? Para finalmente analizar las oportunidades y amenazas externas con las fortalezas y debilidades internas, ¿no? Así como la matriz SPACE, la BCG, que va a recolectar información de la etapa de entrada de datos. Una buena ofensiva, nos dice, por ejemplo, sin una buena defensa o viceversa. Acá ya podemos nosotros estructurar a qué tipo de estrategias ya se acomoda con la información analizada nuestra organización. Permite desarrollar estrategias que utilicen las fortalezas de la empresa para capitalizar las oportunidades. Más adelante en lo que es el FODA, vamos a poder hacer esta combinación de variables, ¿no? Las estrategias diseñadas para superar las debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas, que podrían considerarse como estrategias defensivas. Ese análisis se realiza de una manera mucho más técnica dentro de lo que es el análisis de la matriz FODA. Acá tenemos un ejemplo de una empresa que ustedes pueden ver, pero vamos un poco a explicar la aplicación de la matriz FODA. Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Recordemos que es muy importante esta herramienta que ayuda a desarrollar 4 tipos de estrategias. Las estrategias FOC, que es la combinación de las fortalezas y oportunidades. Las fortalezas son internas y las oportunidades son externas, fuera de la empresa. Así como las estrategias DO, que es la segunda, que son las debilidades internas con las oportunidades externas. Las estrategias FA, que son las fortalezas internas con las amenazas externas. Y finalmente, la última, la cuarta, las estrategias DA, que son las D de debilidades y la A de amenazas externas, ¿no? En la primera estrategia, las estrategias FO, utilizan las fortalezas internas para la empresa, para aprovechar esas fortalezas, para hacer frente o para mejorar, utilizar las oportunidades externas. Las fortalezas internas para aprovechar al máximo las tendencias y los acontecimientos externos. Esas son las estrategias FO. Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas y aprovechar las oportunidades externas. ¿Sí? Minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades. Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa internas para evitar o reducir las amenazas externas. Y finalmente las estrategias DA, que son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades internas y evitar ciertas amenazas externas. ¿Cómo se desarrolla esta matriz FODA y estas 4 tipos de estrategias que se desarrollan? Se siguen los siguientes pasos. Primero, hacer una lista de las oportunidades externas que tenemos acá. Acá están una lista de oportunidades externas, ¿no? En este caso, que es para una compañía o una empresa de cruceros. Segundo, enlistar las amenazas externas. Si ustedes se fijan, oportunidades y amenazas. Hacer una lista. Acá tenemos
varias amenazas externas, que son 8. La tercera, hacer una lista de las fortalezas internas de la empresa, que tenemos acá las fortalezas, que son 9. Y 5, hacer una lista de las debilidades internas, que acá tenemos 4 debilidades internas, ¿no? El quinto paso dentro del desarrollo de esta matriz FODA es conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas, es decir, estamos hablando de las estrategias FO. Y aquí tenemos la combinación en esta matriz. Agarramos las fortalezas internas, que son 9, y las combinamos con las oportunidades externas. La combinación de estos dos puntos nos va a llevar a las estrategias FO, que por ejemplo, la primera estrategia podría ser aumentar la capacidad de los barcos, porque estamos hablando de cruceros, para traer viajeros de la industria aérea. ¿Cómo es que se ha ocurrido este tipo de estrategias FO, de fortaleza interna y de oportunidad externa? A través de la combinación de la fortaleza 6 que habla, está construyendo el crucero más grande. Estamos aumentando la capacidad de los barcos. La fortaleza 6 estamos tomando porque los barcos son más grandes. Con la oportunidad 1, ¿qué es la oportunidad 1? Disminución del transporte aéreo desde el 11 de septiembre del 2001. Es decir, mucha gente no quiere viajar en avión, prefiere viajar en barco. Entonces, esta estrategia se acomoda a esta oportunidad y esa fortaleza. También está combinada con la oportunidad 3, que nos habla de oportunidad 3, posible adquisición de Princess Cruises Lines, que son una línea de cruceros o de barcos. Todo esto está planteado en una estrategia FO. De la misma manera, la combinación de otro tipo de oportunidades o fortalezas, tenemos el planteamiento de otra estrategia, mostrar el clima de los destinos vacacionales en el sitio web. Que esta es la combinación de la fortaleza 9 con la oportunidad 4, una estrategia FO. Fortaleza 9 nos habla de fácil de reservar por internet. El 30% de la gente reserva por internet, ¿sí? Y nos muestra que debemos de utilizar este sitio web para mostrar sitios vacacionales. Con la oportunidad 4. La oportunidad 4 nos habla de nuevos sistemas disponibles para el pronóstico del clima. Esa combinación nos permite determinar las estrategias FO. Mostrar el clima de los destinos vacacionales en el sitio web, como una de las estrategias muy importantes que podrían ser desarrolladas. Así es que hemos terminado solo las estrategias FO. El sexto paso nos habla de conciliar o analizar las debilidades internas con las oportunidades externas, llamadas estrategias DO. Las debilidades internas con las oportunidades externas. La combinación de esta y esta variable nos lleva a lo que se determina las estrategias DO. Debilidades con oportunidades. Y son las estrategias DO. La combinación de varias de estas debilidades con oportunidades están plasmadas en estas estrategias DO. Iniciar el servicio para Japón y las islas del Pacífico. Debilidad 3, mercado asiático no atendido. Oportunidad 2, mercado asiático no atendido. Oportunidad 3, posible adquisición de Princess Cruise. Y oportunidad 4, nuevos sistemas disponibles para el pronóstico del clima, ¿no? Nos lleva a plantear esta estrategia 2. Y así sucesivamente. Acá hemos podido plantear 4 estrategias
y en lo que son las estrategias DO, solo 2. El siguiente paso, dentro de ello, estamos hablando de conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas o estrategias FA. Las fortalezas internas, que aquí son 9, con las amenazas externas, que acá son 8, se constituyen en este cuadrante que son las estrategias FA y que se ha podido plantear en la combinación de las fortalezas y amenazas 3 tipos de estrategias genéricas, ¿no? Y finalmente, de la misma forma, las debilidades junto con las amenazas nos plantea las estrategias DA. Acá podemos ver las debilidades, que son 4, con las amenazas, que son 8, nos permite determinar las estrategias DA, que en este caso hemos logrado 2 estrategias de la combinación de las debilidades con las amenazas. Si se fijan, esta es una herramienta muy importante, el FODA, que nos permite analizar de manera interna las fortalezas y debilidades junto con las oportunidades y amenazas externas y a la combinación de esto tenemos 4 tipos de estrategias que podrían desarrollarse dentro de la organización. Esto es fruto de un análisis exhaustivo de la empresa o de la organización de manera interna y de manera externa. Y si ustedes recuerdan, esta matriz FODA, estas fortalezas o debilidades se pueden obtener en primera instancia de la entrada de datos que corresponde a la matriz EFI o matriz interna, ¿no? Y estas oportunidades y amenazas se puede obtener de la matriz F, evaluación de factores externos, ¿no? Acá se hace un análisis mucho más detallado en la matriz FODA y se puede determinar algunas estrategias importantes. Primera herramienta de las 5 dentro de lo que es esta segunda etapa. Acá tenemos otro ejemplo, que esta ya no es de una empresa de barcos, sino que es de un zoológico, que ustedes pueden revisar, que también tiene la misma forma de análisis, ¿no? Con los tipos de estrategias. Pasamos a la segunda herramienta. La segunda herramienta se llama matriz de posición estratégica y evaluación de acciones, también conocida como SPACE. Es otra herramienta importante de conciliación. Su esquema de 4 cuadrantes, como podemos observar acá, su esquema de 4 cuadrantes indica si las estrategias a aplicar deben ser agresivas, deben ser estrategias conservadoras, deben ser estrategias defensivas o estrategias competitivas. ¿Ya? Acá podemos ver en los cuadrantes, si pertenece al primer cuadrante, debe aplicar estrategias conservadoras. Si pertenece la aplicación de la evaluación de esta matriz al segundo cuadrante, deben ser estrategias agresivas. Al tercero, estrategias defensivas y al cuarto, estrategias competitivas. Pero acá también, ¿cuál es la forma de representar estas estrategias? Representan 2 dimensiones internas. ¿Cuáles son estas 2 dimensiones internas? Dentro de la organización son la fortaleza financiera, que es al interior de la organización, y también representan, que está representada por FF, fortaleza financiera, y la ventaja competitiva, que está representada por BC. La ventaja competitiva y la fortaleza financiera son aspectos internos de la organización, ¿sí? Y 2 dimensiones externas referidas a lo que es la estabilidad ambiental y la fortaleza de la industria, que están representadas como EA, estabilidad ambiental, y la FI, fortaleza de la industria, ¿no?
Estos cuatro factores son los determinantes más importantes para determinar cuál es la posición estratégica de la empresa y cuál es la estrategia más adecuada. ¿Cómo se realiza? Se deben considerar los factores que se incluyeron previamente en la matriz F y en la matriz EFI. Si se dan cuenta, la primera etapa de entrada de datos es muy importante porque nuevamente, al igual que en el FODA, tomamos esa información para clasificar en factores externos y factores internos. Los pasos requeridos, ¿cuáles son? Selecciona una serie de variables para definir la fortaleza financiera, que es interna, y la ventaja competitiva, que es interna, la estabilidad ambiental, que es externa, y la fortaleza de la industria, que es interna. Dentro de las matrices F y FI, selecciono cuáles son más importantes y las puedo ir nombrando, como acá, fortaleza financiera, ventaja competitiva, tenemos acá estabilidad ambiental y fortaleza de la industria. Podemos ir nombrando los aspectos más importantes como primer paso. Segundo, asigne a cada una de las variables que componen las dimensiones de fortaleza financiera y fortaleza industrial un valor numérico que oscile entre 1, que es el peor, y más 1, que es el peor, y más 6, que es el mejor. Ejemplo, nosotros acá tenemos fortaleza financiera. Liquidez, por ejemplo, podríamos evaluar del 1 al 6. ¿Cuál es la calificación de liquidez de la empresa? Podría ser más 1, que es muy poca liquidez, nada de liquidez, podríamos decir, como el peor, pero podríamos calificar hasta más 6, que puede ser una excelente liquidez para la institución o para la organización, ¿no? Entonces ponemos una calificación a cada uno de los factores seleccionados, solo en fortaleza financiera y fortaleza de la industria, ¿no? Luego asigne a cada una de las variables que son estabilidad ambiental y ventaja competitiva un valor numérico que oscile entre -1, que es el mejor, y -6, que es el peor. De la misma forma, tenemos que calificar acá en lo que es estabilidad ambiental y ventaja competitiva, un valor entre -1, que es el mejor, y -6, que es el peor. Lealtad de los clientes. En nuestra empresa, la lealtad de los clientes es buena. Entonces, podríamos poner -1, que califica la mejor. Podríamos ponerle también dentro de lo que es la lealtad -2, que no es tan buena, o -3, que no es buena ni es mala. Pero si ponemos lealtad de los clientes, ponemos con -6, es la peor. Nuestros clientes no son leales hacia nuestra empresa o hacia nuestro producto. -6, la peor. No hay lealtad de los clientes. Agarran y pueden comprar de otras empresas, otras industrias, lo que no nos representa una ventaja competitiva. Por eso está calificado como -6, como la peor. De esa manera se hace la calificación en este segundo paso, asignando la puntuación correspondiente a cada uno de los factores. Posteriormente, se calcula una puntuación promedio para estas cuatro áreas, sumando los valores otorgados a las variables de cada dimensión y luego dividiéndoles entre el número de variables incluidas en la dimensión respectiva. Eso podemos representar en el siguiente cuadro. Trace las puntuaciones promedio de las cuatro variables en el eje apropiado de la matriz SPACE, que es el siguiente paso, ¿no? Vamos a ver la intersección entre el punto X y el punto Y, que vamos a ver con el siguiente cuadro, y dibujar el vector direccional desde el origen de la matriz, desde el punto 0, a través de un nuevo punto de intersección. Este vector o esta línea que va a caer en uno de los cuatro cuadrantes es el tipo de estrategia recomendada para la empresa.
que podría ser una de las 4 cuadrantes: estrategias agresivas, competitivas, defensivas o conservadoras. Eso lo podemos observar en estos siguientes cuadros. Si ustedes se fijan, acá, por ejemplo, es una evaluación de lo que es la fortaleza financiera, que es 4, 1, 2, 3, 4, y la fortaleza de la industria, que nos lleva a este cuadrante que corresponde a una estrategia agresiva o a un perfil agresivo. De la misma forma, acá tenemos, por ejemplo, una fortaleza financiera de 1, que está acá, y, perdón, una fortaleza financiera de 5, 1, 2, 3, 4, 5, y una fortaleza de la industria de 1, la cual también nos lleva a este cuadrante, que son la aplicación de estrategias agresivas, ¿no? De la misma manera, acá se aplica estrategias conservadoras que corresponden al primer cuadrante, estrategias agresivas al segundo, que habíamos visto, estrategias de perfil competitivo que corresponden al cuarto cuadrante, con las diferentes formas de puntuación, y estrategias defensivas que corresponde al tercer cuadrante. Si se fijan, esa forma de evaluación de la matriz de SPACE nos permite, o de posición estratégica, nos permite determinar cuál es la mejor estrategia a aplicar dentro de la organización. Es la segunda herramienta de 5. La tercera herramienta, bueno, tal vez antes de entrar a la tercera herramienta, esta matriz SPACE, por ejemplo, aquí está la forma de calificación que viene de 1 a 6, como habíamos indicado. Acá se está haciendo la puntuación, ¿sí? La fortaleza de la industria igual de 1 a 6, pero se tiene 3 variables. Estabilidad ambiental, que es negativo, de -1, la mejor, y -6, la peor. La ventaja competitiva igual, y aquí está la ponderación que se ha visto. Por ejemplo, la estabilidad ambiental es -13, como se puede ver acá, ¿no? -13. -13 dividido entre ¿cuántas? Hay 1, 2, 3 variables. Entre 3 nos da un promedio de -4.33. De la misma manera se separa la fortaleza de la industria, la ventaja competitiva y la fortaleza financiera, donde se tienen los promedios y donde se puede poner a qué tipo de estrategia dentro de los 4 cuadrantes se presenta. Por ejemplo, en el eje X es -3, que se refiere a lo que es la ventaja competitiva, más la fortaleza de la industria, que es 3.33. Realizada la sumatoria, nos resulta que estamos ubicados en ese eje de las X con una nota o un número de 0.33. No llega ni a 1, ¿no? Y en el eje de las Y, que viene representada por -4.33, que es la estabilidad ambiental, junto con lo que es la fortaleza financiera, que es 2.25, lo cual nos da una ponderación de -2.08 en el eje de Y. Si se grafica, vamos a poder determinar que tiene que seguir cierto tipo de estrategias competitivas, que podemos observar a qué cuadrante pertenecen. Las estrategias competitivas están en el último cuadrante o cuarto cuadrante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos -1 y -2.8, que estuviéramos hablando en este caso de 2.8 por acá y -1, que vendría aquí a ser la puntuación, que corresponde al cuarto cuadrante de perfiles competitivos o estrategias competitivas. Esa es la forma de calificación. La tercera herramienta en la que vamos a entrar a desarrollar está referida
básicamente a lo que es otra herramienta importante, conocida como la matriz de la BCG o de la Boston Consulting Group. ¿Sí? En esta matriz de la Boston Consulting Group podemos decir que tiene que ver con cuatro aspectos importantes o cuatro áreas importantes, donde la forma de evaluación, cada círculo que se vaya a determinar representará una división separada. Va a representar a cada uno de los productos de la empresa, es decir, pueden existir productos interrogantes, productos estrella, productos vacas lecheras y productos de interrogación, o perdón, pesos, ¿no? Representan cada producto. El tamaño del círculo de cada producto corresponde a la proporción de los ingresos. Si el círculo es grande, tiene grandes ingresos. Si el círculo es pequeño, tiene pequeños ingresos o muy pocos ingresos. Ese producto en específico, ¿no? Y se hace por, por varios tipos de productos. Por ejemplo, electrodomésticos, podríamos tener, por ejemplo, televisores, que es una línea de productos que podría ser producto interrogante, producto estrella, producto vaca lechera o producto peso, podría corresponder a una sola de esas variables, ¿sí? Podríamos hablar de refrigeradores, que puede ser otro producto identificada como otra variable, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y que va a identificar también los ingresos y las utilidades de cada uno de estos productos, ¿no? Y nos va a permitir identificar cuáles productos son buenos, cuáles son malos y cuáles se pueden aplicar, qué tipo de estrategias para cada uno de estos productos, ¿no? Las divisiones en el cuadrante 1 se llaman interrogantes, que acá está. En el cuadrante 2 se llaman estrellas. En el 3 se llaman vacas lecheras y en el cuarto se llaman pesos. Nosotros acá tenemos primer cuadrante estrellas, perdón, interrogantes, en el segundo estrellas, en el tercero vacas lecheras y en el cuarto pesos. Estos son los cuatro cuadrantes de la matriz BCG. ¿Pero qué son los productos interrogantes? Son aquellos productos que tienen una baja participación en el mercado. Ejemplo, si estamos hablando de electrodomésticos LG, por ejemplo, son productos que tienen una baja participación en el mercado. Podríamos hablar, por ejemplo, de licuadoras LG. Es muy poco que se conocen licuadoras LG. Además que compiten en una industria de alto crecimiento, es decir, son competitivas con otras empresas, ¿no? En estos productos interrogantes debe decidir si los consolida mediante una estrategia intensiva, que quiere decir que estos productos que son las licuadoras, que tienen un muy buen mercado, licuadoras domiciliarias o licuadoras para gastronomía, ¿no ve? Tiene un muy buen mercado, debe aplicar una estrategia en este producto interrogante de penetración de mercado, de desarrollo del mercado o desarrollo de productos. O finalmente, si vende ese tipo de productos a otra industria. Si se fijan, es muy fácil identificar qué tipo de producto es y cuáles son las estrategias a aplicar. Pero nos falta también evaluar la proporción de los ingresos que genera cada uno de estos productos, ¿no? Pasemos al segundo, los productos estrellas. Representan las mejores oportunidades a largo plazo. Si estamos hablando de la marca LG, podríamos hablar que los productos estrella estaríamos hablando de, por ejemplo, lavadoras LG, ¿no? Representan las mejores oportunidades a largo plazo. Es un producto estrella de muy buena calidad, que tiene un crecimiento en el mercado de las lavadoras, que tiene una rentabilidad muy buena y que tiene una alta participación relativa en el mercado, ¿no? Podríamos hablar de lavadoras o también
de televisores, ¿no? Que tiene una alta participación en el mercado. ¿Cuáles son, para mantener o fortalecer sus posiciones dominantes? Aquí nos dice qué tipo de estrategias son adecuadas para los productos estrella. Hablamos de integración directa, integración hacia atrás con los proveedores, integración horizontal con otros mercados y penetración de mercado, desarrollo de productos. Son algunas de las estrategias para estos productos estrella, ¿sí? El tercer cuadrante que vamos a hablar ahora de las vacas lecheras. Las vacas lecheras tienen una alta posición relativa de participación en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que es muy conocido este producto, ¿sí? Muy conocido en el mercado. Se vende mucho. La gente busca mucho, los compradores buscan mucho este producto. Un producto vaca lechera en la marca LG, por ejemplo, podríamos hablar, sí, aquí de los televisores, pero compiten en una industria de bajo crecimiento, es decir, no pueden crecer mucho más allá porque esta empresa de los televisores está muy saturada, hay muchas marcas, ¿sí? Las vacas lecheras generan mucho dinero, muchas utilidades, ¿sí? El desarrollo de productos o la diversificación son estrategias atractivas para las vacas lecheras fuertes. ¿A qué se refiere como estrategias? El desarrollo de productos. Constantemente lo que son los productos en los referentes a los televisores tienen que ir cambiando. Hay ahora las pantallas LED, después podemos hablar de los televisores smart, podemos hablar de televisores que tienen algunas otras características que van desarrollando. Como una estrategia es el desarrollo del producto. La diversificación concéntrica se refiere a que podríamos tener televisores, podríamos tener pantallas planas que se adjunten a lo que es las computadoras, pantallas táctiles, etcétera, etcétera, que son diversificación del producto dentro del mismo rubro, que es diversificación concéntrica, como alguna de las estrategias de este producto que viene a constituirse como vacas lecheras. El último punto o el cuarto punto son los productos pesos. ¿A qué se refiere estos productos considerados como pesos dentro de la matriz BCG? Tienen una baja posición relativa de participación en el mercado. Por ejemplo, podríamos hablar de teléfonos inalámbricos, no celulares, teléfonos fijos inalámbricos de la marca LG, ¿sí? Baja posición de participación en el mercado. Ya casi nadie busca teléfonos fijos inalámbricos y que compiten en una industria lenta o de ningún crecimiento en el mercado. ¿Será que va a evolucionar los teléfonos inalámbricos si ya existen los celulares? Entonces, de una lenta o ningún crecimiento en el mercado. No va a evolucionar más allá los teléfonos fijos que sean inalámbricos, los aparatos telefónicos inalámbricos, no va a evolucionar. Entonces podemos considerar como un producto peso por su débil posición interna y externa, es decir, no tiene ninguna relevancia. Hay los teléfonos inalámbricos LG, pero no tiene ninguna relevancia, ninguna posición. Estos negocios a menudo, ¿qué estrategias se pueden aplicar? Se liquida, es decir, tiene que desaparecer este tipo de celulares. Se venden o se reducen a lo más mínimo, de mantener la marca, de mantener los tipos de celulares, ¿no? Si se fijan, estos cuatro cuadrantes me permiten establecer el tipo de producto y las estrategias a las cuales se puede aplicar, que tiene que ver con la posición relativa de participación en el mercado y con la tasa de crecimiento en ventas, ¿no? En porcentajes. Si es un círculo grande, habíamos dicho que genera muchos ingresos, mucha rentabilidad. Si es un círculo pequeño, como es acá, representa muy pocos ingresos.
En el caso de los pesos, habíamos dicho de los celulares, ¿no? O perdón, de los teléfonos inalámbricos. Genera muy pocas utilidades. ¿Cuál es el producto que genera más utilidades? Los productos estrella, que estamos hablando en este caso de los televisores LG. Los interrogantes, que estamos hablando de las licuadoras, que aquí ni se identifican los ingresos de las licuadoras, ¿no? Las vacas lecheras, que estamos hablando de las lavadoras, que no genera muchos ingresos, lavadoras LG. Y así podríamos hacer el análisis de estos productos a través de la matriz BCG, con ciertas alternativas de las estrategias que pueden aplicar para cada uno de los cuadrantes de este tipo de productos. Acá tenemos otro ejemplo donde también tiene su nivel de ingresos y su porcentaje de participación. Esto también es un ejemplo de la BCG que aquí se está calificando según el porcentaje. El producto 1, por ejemplo, tiene un porcentaje de utilidades del 39%. Acá tenemos el 1, 39%. ¿No? 39%, que es el porcentaje que parece elevado. Tomemos otro, tomemos el producto 3, que tiene una participación del 8%. Acá está el producto 3, considerado como signo de interrogación, casi a desaparecer, porque acá es producto peso, pero es un producto que todavía no está definido en el mercado. Por eso es un producto de interrogación. Acá hemos dicho que es un producto estrella, ¿no? Que me muestra el nivel de ingresos, que es el mayor de todos los productos nombrados. Aquí tenemos 5 productos que están representados en esta matriz de la BCG y que son sujetas a análisis y que nos muestran algunas estrategias a aplicarse para este tipo de productos. Esta estamos hablando de la tercera herramienta, que es la matriz de la Boston Consulting Group, ¿no? O la BCG. Aquí tenemos otro ejemplo analizado de la misma manera. Entramos a la cuarta herramienta de lo que es la matriz de conciliación o la segunda etapa de conciliación, perdón, referente a lo que es la matriz interna y externa. La matriz interna y externa es muy parecido a la matriz de la Boston Consulting Group. Esta es la razón por la cual se llama también a ambas, la matriz interna y externa y la matriz de la Boston Consulting Group o BCG, como matrices de cartera, porque me muestra el nivel de utilidades que genera cada producto y me puede orientar hacia qué productos tienen mayor rendimiento de ingresos y cuáles productos no vale la pena desarrollar porque no generan ingresos o utilidades para la organización. Habíamos dicho que es muy parecido. Esta es la matriz de la BCG con sus 4 cuadrantes y vamos a buscar una matriz interna y externa que no tiene 4 cuadrantes, que tiene 9 cuadrantes, ¿sí? Y que nos muestra de acuerdo a la ubicación de la empresa o del producto, perdón, de acuerdo a la ubicación del producto en estos 9 cuadrantes, el tipo de estrategia a desarrollar, ¿sí? Donde se califica, por ejemplo, puntuaciones ponderadas totales de el EFI o matriz interna, evaluación de factores internos y la evaluación de factores externos, que viene con una puntuación entre 1 y 4, ¿no? Y también la evaluación de factores internos entre 1 y 4. Dada la ponderación, se va a ubicar el producto dentro de estos 9 cuadrantes. Si corresponde al cuadrante, por decir 2, acá está el producto, está dentro la 1, la 2 y la 4. Estas 3 cuadrantes están dentro de la aplicación de una estrategia de crecer y edificar. Si se encontrara en la 2 acá, se encontrara acá o se encontrara acá, en cualquiera de estos 3 cuadrantes, su estrategia a aplicar es el de crecer y edificar. Si se encontraran en estos otros 3 cuadrantes
si encontrar acá nuestro producto dentro de la evaluación, ¿no? Que tiene una débil ponderación interna, pero que tiene una alta ponderación externa, sería el cuadrante 3. El cuadrante 5 y el cuadrante 7 puede aplicar en cualquiera de estos tres cuadrantes una estrategia de mantener y conservar. Y finalmente, en los últimos otros tres cuadrantes, que serían el 6, el 8 y el 9, tuviera que aplicar una estrategia de cosechar o desechar. ¿Sí? Es muy parecido a lo que son las estrategias para los productos estrella, para los de vaca lechera o para los productos peso, ¿no? Casi el mismo tipo de estrategias, ¿no? Esta es la matriz interna y externa, que corresponde a la matriz a la segunda etapa de conciliación. ¿Qué nos dice la teoría? La matriz interna y externa se basa en dos dimensiones clave. ¿Cuáles son estas dimensiones clave? Las puntuaciones de EFI, lo que habíamos dicho, y las puntuaciones de F. La de EFI va al eje X y la de F, evaluación de factores externos, va al cuadrante Y. En una organización debe construir una matriz F y una matriz F, que es la primera parte, si ustedes les recuerdan, de ingreso de datos, ¿no? Para un segmento de la organización. También nos dice que la matriz interna y externa se puede dividir en tres regiones importantes, que las hemos mostrado en el cuadro. Las celdas 1 y 2 y 3 es crecer y edificar, como habíamos visto, ¿no? 1, 2 y 4, perdón, es crecer y edificar, ¿no? Las celdas 3, 5 y 7 son la de mantener y conservar. Aquí está, mantener y conservar, 3, 5 y 7, ¿no? Y finalmente la 6, la 8 y la 9 es cosechar o desechar. La 6, la 8 y la 9 es cosechar y desechar. Básicamente es la teoría de lo que ya habíamos explicado. Aquí hay otro ejemplo donde estamos identificando los productos, al igual que la matriz de la Boston Consulting Group, donde el círculo más grande representa que ese producto genera más utilidades. Y el círculo más pequeño es aquel producto que genera menos utilidades. En este caso habíamos indicado, por ejemplo, en este cuadrante, en este y en este es el de desechar, cosechar o desechar, ¿no? En el 6, en el 8 y en el 9. Fijémonos en este cuadrante que es crecer o edificar. ¿A qué producto corresponde? Al 1. El 1 parte del 2 y también del 3, estos tres tipos de productos, que podría ser televisores, podrían ser lavadoras y podrían ser licuadoras, no sé, o procesadoras, están dentro de estos tres cuadrantes, que significa la estrategia de crecer, crecer y edificar, ¿no es cierto? Entonces, así es la aplicación de esta matriz muy importante dentro de esta segunda etapa. Acá también tenemos otro ejemplo que puede ser analizado de la misma forma. Finalmente, en la quinta herramienta dentro de esta etapa de análisis, o también conocida segunda etapa de conciliación, tenemos la matriz de la gran estrategia. La quinta herramienta, ¿no? Y esta matriz de la gran estrategia se ha convertido en una herramienta muy utilizada para la formulación de estrategias alternativas. Nos permite orientarnos hacia qué tipo de estrategia es la que se debe de aplicar. La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones importantes: la posición competitiva y el crecimiento del mercado. Estas dos dimensiones me va a permitir conocer cuál es la mejor estrategia a aplicarse. Acá tenemos otra vez ejemplo de la matriz interna y externa. Aquí están los cuadrantes de la matriz interna y externa. ¿Y cuáles son estas dos estrategias alternativas? La etapa de
la decisión. Bueno, eso vamos a entrar después. Estamos con la matriz de la gran estrategia. Matriz de la gran estrategia que me permite determinar cuál es la estrategia alternativa, ¿no? Esto corresponde al anterior subtítulo. Aquí está la matriz de la gran estrategia que tiene que ver con dos dimensiones a ser evaluadas. El crecimiento del mercado y la posición competitiva. En este cuadrante tenemos un crecimiento rápido del mercado, que viene a ser en todo esto, y un crecimiento lento del mercado, de manera vertical. Y de manera horizontal tenemos la posición competitiva fuerte, que viene en este lado, y la posición competitiva débil, que viene en el lado izquierdo. Lo que nos permite generar un eje de coordenadas con 4 cuadrantes. Y dependiendo si el crecimiento del mercado es rápido y la posición competitiva es fuerte dentro de la evaluación que se realice, vamos a poder aplicar una estrategia del cuadrante 1. ¿Cuáles son las estrategias alternativas en el cuadrante 1? Podemos desarrollar estrategias de desarrollo del mercado. Podemos aplicar estrategias de penetración de mercado, desarrollo de productos, estrategias de integración directa, estrategias de integración hacia atrás, estrategias de integración horizontal, estrategias de diversificación relacional. O sea, aquí tenemos 7 estrategias alternativas de las cuales podemos escoger cuál mejor se adecua a nuestra empresa. Si tuviera un crecimiento rápido del mercado, pero una posición competitiva débil, tenemos un segundo cuadrante con 6 tipos de estrategia. Acá también tenemos en el tercer cuadrante, si tuviéramos un crecimiento lento del mercado y una posición competitiva débil. No soy muy competitivo y el mercado no crece. ¿Qué estrategias podríamos aplicar? Acá, por ejemplo, podríamos hablar de lo que son los, eh, los teléfonos inalámbricos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategia podríamos aplicar? No hay una competencia, la competencia es débil dentro de lo que son los teléfonos inalámbricos. Y el mercado inclusive no crece. ¿Qué tengo que hacer con los teléfonos inalámbricos? 5 estrategias que podríamos aplicar. Reducción de la producción como una estrategia. Diversificación relacionada. Teléfonos inalámbricos donde pueda poner el chip del celular, como ha hecho, por ejemplo, Fijacom de Comteco. Diversificación relacionada. Estoy sacando un nuevo producto bajo otro parámetro. Diversificación no relacionada, que esté dirigida estos teléfonos a inalámbricos a una comunicación de internos entre oficinas y oficinas, ¿no? Se necesita para generar internos, teléfonos que se manejen de manera interna entre oficinas. Es una diversificación no relacionada. Podría desarrollar ese tipo de centrales telefónicas, ¿no? Con aparatos telefónicos, así ese tipo de estrategias, ¿sí? Podríamos aplicar una estrategia de desinversión, de solo fabricar lo necesario, de no invertir más en este tipo de productos. O podríamos aplicar una estrategia de liquidación. Si ustedes pueden observar, fácilmente uno puede evaluar en ese sentido cada uno de los productos de la empresa o el producto que tiene la empresa y ver cuál es el tipo de estrategia que se puede aplicar. Conocida este último como la matriz de la gran estrategia. ¿Sí? Terminado estos 5 pasos que hablamos de la segunda etapa, nos falta la última, que es la matriz de la planeación estratégica cuantitativa, que esa es la etapa de, la etapa de decisión o la tercera etapa. En esta etapa de decisión, yo ya tengo establecido cuáles son las estrategias que puedo aplicar dentro de mi empresa, ¿no? Y esto surge
a raíz de un análisis que se ha hecho previamente y se guía más por la intuición para la toma de decisiones, en saber que esta estrategia me va a poder ayudar a poder mejorar la posición de este producto en el mercado, ¿no? Las técnicas de conciliación se acaban de analizar, revelan estrategias alternativas viables, lo que habíamos visto de la gran estrategia. Cualquier estrategia adicional que resulte del análisis de conciliación, es decir, cualquier estrategia de las 5 aplicadas, acá tenemos la última que es de la gran estrategia, cualquiera de ellas se puede agregar a la lista de opciones alternativas viables como una estrategia viable de aplicación. Entramos en esta etapa de decisión que es de evaluación sobre todo, que habla de la matriz de planeación estratégica cuantitativa. Esta técnica indica objetivamente qué estrategias alternativas son las mejores. De las 5 herramientas que habíamos visto, el FODA, la matriz interna y externa, la matriz de la gran estrategia, la matriz de la Boston Consulting Group, cualquiera de las 5 que hemos visto, acá con esta matriz de planeación estratégica nos va a indicar cuál de estas estrategias, de esas 5 herramientas, es la que mejor se adecua al nuestro, ¿no? Y eso podemos ver que nos dice que es una herramienta que permite que los estrategas evalúen todas las estrategias alternativas de una manera mucho más objetiva y en base a factores internos y externos críticos para el éxito previamente identificados, ¿no? Los conceptos. Conceptualmente, la matriz de planeación estratégica cuantitativa, la matriz de planeación estratégica cuantitativa, determina el grado de atractivo relativo de varias estrategias según el grado en que los factores críticos clave internos y externos de éxito se capitalizan o mejoran. Acá tenemos los pasos de la matriz de planeación estratégica cuantitativa y aquí está la evaluación donde identificamos los factores clave, numeramos igual, ¿no? Las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades y ponemos una clasificación, una ponderación que debe sumar el 100% y una calificación de 1 a 4. 1 menos importante, 4 más importante, ¿no? Se hace una multiplicación de 0,10 por 4, 0,40. Acá se hace igual la clasificación y se compara. Tenemos una puntuación de 5,3 y una puntuación de 4,65, siguiendo los pasos, ¿no? Y que nos muestra qué tan atractivo es el mercado, ¿no? Acá nos dice que 1 asciende a 5,3, según la tabla, podemos ver, 5,3. Que indica que la empresa conjunta que habíamos visto, esa empresa tiene una estrategia más atractiva cuando se compara con la posibilidad de formar una empresa conjunta en Asia. Es la evaluación que se ha hecho de 2 tipos de empresa y cuál es la que más se adecua, es la que tiene el mayor puntaje obtenido, siguiendo los pasos que hemos visto allí. Hay ciertas características positivas y otras negativas o limitaciones dentro de la matriz de planeación estratégica cuantitativa que se enumeran acá. Aspectos culturales al momento de elegir una estrategia, ya que de país a país la cultura es diferente, ¿no? El occidente o el oriente tienen culturas diferentes que en cierto grado influyen también, hay que tomar en cuenta porque influyen en cierto grado en la aplicación de la estrategia. Una política de elección de estrategias también deben estar enmarcados dentro de las políticas de la empresa. Hay ciertas políticas
por ejemplo, con referencia a lo que es el financiamiento, con referencia a lo que es el crédito, formas de pago o formas de venta y ciertas políticas que permiten tal vez mejorar o elegir una estrategia mucho más adecuada o tal vez no tomar una estrategia porque perjudica la política de la institución, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso y básicamente eso sería dentro de lo que es el avance de esta materia, ¿no? Es muy importante que realicen un buen resumen y se asignará, como siempre, la tarea correspondiente en el Classroom para que se presente un resumen. Sería bueno que no solo se basen en este libro base, hay otros libros más que hablan de este tipo de herramientas o estrategias. Vamos a estar con un próximo video después de haber concluido con este tema. Posiblemente hagamos una clase en Zoom para aclarar dudas acerca de la aplicación de esas matrices. Nos va a tocar posiblemente un último tema, veremos si alcanzamos a esto, que ya es la implementación de la estrategia ya definida, ¿no? Dentro de esa evaluación. Gracias por su atención. Será hasta una próxima video clase.